En eSalud te invitamos a seguir nuestras recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus mediante el adecuado distanciamiento social. Evita tocar con la mano los botones del ascensor, pues ahí el virus puede permanecer hasta 3 días. Es mejor pulsarlo con el codo para evitar el contagio. Al momento de abrir una puerta, no utilices las manos. Recuerda que estas superficies son tocadas constantemente por el público. Es más seguro hacerlo con el hombro suavemente. Si estás subiendo una escalera, evita sujetar las barandas. Recuerda que ahí también puede estar presente el coronavirus. Es mejor subir sin sujetarlas, pero con mucho cuidado. Es importante que usemos las mascarillas para protegernos, pero más aún, no quitárnosla al hablar. Nuestra boca, al igual que la nariz y los ojos, es un punto por donde puede ingresar el coronavirus. Sé responsable y protege a tus seres queridos del coronavirus, siguiendo nuestras recomendaciones. eSalud, más y mejor para ti. Muy buenos días, jovencitos. Les habla el profesor de Química. Hoy día, lunes 26 de octubre del 2020, estamos con el salón de segundo de secundaria con el tema de unidades químicas de masa 2. Muy bien, jovencitos, vamos a empezar entonces con la teoría para posteriormente realizar los ejercicios respectivos. Bien. Vamos a definir qué cosa es el mol, es muy importante que sepamos. Hay que recordar a los chicos que cuando nosotros nos piden una docena de alguna cosa, nos tienen que dar 12, ¿verdad? Una docena es equivalente a 12 unidades, ¿no? Si nos piden a nosotros un ciento, por ejemplo, de papel, tendríamos que contar 100 unidades de papel. Lo mismo para el millar, ¿no? Un millar es equivalente a 1000 unidades. Entonces, esto les digo porque el mol también va a ser una cantidad. Entonces, primero lo definimos. Es una unidad de conteo que se utiliza para expresar la cantidad de sustancias que contiene tantas unidades estructurales, ya sean átomos, moléculas y otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono. Entonces, para que me puedas entender esto, te vamos a decir cuánto vale el mol. Pero antes, a este número se le denomina el número de Avogadro, llamado Na. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente. Un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Esto es igual a un Na unidades. Entonces, cada vez que yo digo un mol, en la mente de nosotros deben estar estos 600.000 trillones de unidades. Imagínate si pedimos, ¿no?, un mol de zapatos, nos tendrían que dar 600.000 trillones de zapatos, una cantidad enorme, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar siempre. Acuérdate, la cantidad es enorme, enorme. Muy bien. Vamos entonces a definir también lo que era masa molar, que ya habíamos hecho nosotros en capítulos anteriores, allá la masa molar o masa molecular. Entonces vamos a definirlo ahora con el mol, ¿no? Con la ayuda del mol. Se define como la masa en gramos, pero de un mol de unidades de una sustancia. O sea que ahora va a haber un mol de sustancia, o sea, una cantidad enorme de sustancia. Y la masa molar me va a indicar, ¿verdad?, la masa, pero en gramos. ¿Ya? Esta unidad denominada masa molar relaciona la masa en gramos con la cantidad de unidades estructurales de una sustancia. Para que me entiendas mejor, si yo digo un mol de carbono, quiere decir que hay 600.000 trillones de átomos de carbono y todos ellos van a pesar, todos en conjunto, obviamente esa cantidad enorme,
va a pesar 12 gramos, ¿no? Que viene a ser su peso atómico, pero ahora en gramos, ¿sí? Anteriormente el peso atómico estaba en UMAS. ¿Por qué? Porque era una cantidad muy pequeña. Además, estábamos hablando de un solo átomo. Acá no hay un solo átomo, acá hay un montón de átomos, ¿no? Hay un mol, ¿no? Cantidad enorme. Por eso es 12 gramos. Y esto sí ya lo podemos pesar en una balanza. Cuando yo digo un mol de agua, estoy hablando de que hay 600.000 trillones de moléculas de agua. Todas ellas van a pesar 18 gramos. ¿Ve? Y es igual a su peso molecular, pero ahora en gramos. Recuerda que antes era UMA porque hablamos de una sola molécula. Ahora hablamos de un mol de moléculas de agua. Esa es la gran distinción entonces que debes de conocer. Cuando hablamos en mol, estamos hablando pues de una cantidad enorme de partículas. Muy bien. ¿Qué nos van a pedir a nosotros en los ejercicios? Nos van a pedir justamente hallar el número de moles. Imagínate, nos van a pedir hallar el número de moles, ¿verdad? Y el número de moles la vamos a representar con N, ¿sí? Entonces, el número de moles va a ser igual a la masa entre la masa atómica. Esto es para elementos, ¿sí? Esto es la formulita que vamos a hallar para elementos. Pero si nos piden para un compuesto, por ejemplo, ahí el agua es un compuesto, el número de moles sería también la masa, pero dividido entre la masa molecular o peso molecular. Recuerda que ya sabemos hallar pesos moleculares, entonces esto queda más sencillo, ¿sí? O peso fórmula que era para los compuestos iónicos. N viene a ser el número de moles, masa en gramos, y M con su rayita es la masa molecular o peso molecular. Eso es lo que nos van a pedir. Pero también existen algunas formulitas más muy importantes. Dice 2, para hallar la cantidad de átomos o moléculas, ¿no? Si queremos hallar la cantidad de átomos o moléculas en un elemento, lo que deberíamos hacer es lo siguiente: número de átomos, que eso es lo que yo quiero, entre el Na, que es el número de Avogadro, que vale toda esta cantidad, es igual a la masa sobre la masa atómica que acabamos de hallarlo, ¿verdad? Que acabamos de mencionar, masa sobre la masa atómica o peso atómico. Esto es para elementos. Pero si nos piden, ¿no? En un compuesto, también diríamos lo siguiente: número de moléculas entre Na es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, es cuestión solamente, jovencitos, de aplicar la fórmula respectiva y hallar, ¿no? La incógnita que nos están pidiendo. Por lo tanto, jovencitos, vamos a pasar ahora al primer ejercicio de su libro, y dice lo siguiente, ¿no? Calcula el número de mol, fíjate, me está pidiendo el número de mol contenido en 84 gramos de carbono. Ojo, me están hablando del carbono, o sea, me están hablando de un elemento. De datito te dan 12 de peso atómico. Entonces, hace un momento vimos una formulita, ¿verdad? Que era la siguiente: el número de moles era igual a la masa sobre la masa atómica. Esto es para elementos, ¿sí? Y ya reemplazamos nada más. Número de moles va a ser igual. ¿Cuánto de masa tengo? Mira, tienes 84 gramos de carbono. Ah, profesor, la masa va arriba. ¿Y cuánto es la masa atómica del carbono? Ah, ya, es 12. ¿Ve? Si yo divido 84 entre 12, me va a dar 7. Eso quiere decir que hay 7 moles, ¿no? 7 moles. Y eso es todo. Eso es todo, jovencito. También hubiéramos podido hacer lo siguiente, ¿no? Un mol equivale a 12 gramos. Ah, ya, 84 mol, ¿cuánto? 84 gramos, ¿cuántas moles será? También podríamos haberlo hecho con regla de 3. En este caso, estamos resolviendo con los modelos matemáticos que están en tu libro. Nos vamos al problema 2. Otra vez nos piden cuántas mol están contenidas, me dan masa, mira, de 378 gramos de ácido nítrico. Ahora, esto ya no es un elemento, jovencito, esto ya es un compuesto. Entonces utilizamos la formulita de compuestos.
El número de moles es igual a la masa, pero abajo sobre su peso molecular. Entonces, la masa tengo, pero el peso molecular no lo tengo, pero nosotros sabemos hallar el peso molecular. Entonces, el peso molecular del HNO3, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16, multiplicando y sumando 1 por 1 más 1 por 14 más 3 por 16 nos da de 63 de peso molecular. Y ya esto pues ya es sencillo porque lo único que vamos a hacer es dividir masa arriba y peso molecular abajo. Dividiendo 378 entre 63 nos damos que el número de moles que existen son 6. 6 moles. Respuesta 6. Nos vamos al problema número 3. Dice, ¿cuántos gramos de azufre están contenidos en 9 mol de este elemento? Nos habla de elemento, nos habla de moles. Dice que hay 9 moles, ¿no? De dato te dan su peso atómico del azufre. Dice, vale 32. Entonces, como es un elemento, agarramos para elemento, ¿no? Esto habíamos dicho hace un momento. El número de moles es igual a la masa sobre masa atómica por elementos. Entonces, reemplazando valores. 9 mol. Ah, ya, profesor, 9, ¿verdad? Me están pidiendo la masita, ¿cuántos gramos? Entonces le pongo N. Su masa atómica es 32, entonces le ponemos 32. Mira qué fácil y sencillo se ha vuelto este problema. Ahora, lo único que debemos hacer es multiplicar, ¿no? El 9 por 32 para obtener respuesta. La masa, jovencito, es igual a 288 gramos, ¿no? De azufre en este caso. Mi respuesta sería 288 gramos. Nos vamos al problema número 4, ¿no? Un problema que dice así. ¿Cuántos gramos de propano, cuántos gramos de él, están contenidos en 3 mol de este compuesto? Entonces, jovencito, como es compuesto, ¿no? A la vista se ve, tiene una fórmula. Utilizamos la fórmula de compuestos, que viene a ser, ¿no? Número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Profesor, no tengo el peso molecular, pero nosotros sabemos hallarlo. Vamos a hallar el peso molecular de este compuesto. C3H8, carbono 12, hidrógeno 1, ¿verdad? 3 por 12 más 8 por 1 es igual a 44. Ahora sí, reemplazamos en nuestra formulita y nos quedaría así, ¿no? 3 mol, ahí está, 3 mol, me piden la masa, cuántos gramos dice, y el peso molecular es 44 que hemos hallado. Lo único que hay que hacer es multiplicar el 3 por el 44, dándome como resultado, jovencito, 132 gramos. 132 gramos. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, jovencitos, hemos culminado los 4 problemas del libro. Ahora nos vamos por los 8 de sigamos practicando. Vamos a ver entonces ahora el problema número 1. Dice, indica verdadero o falso según corresponda. La masa atómica y la masa molecular se expresan en UMA. Verdadero. Recuerda, jovencito, que cuando nos dieron de dato masa atómica, estaba en UMA, y la masa molecular también estaba en UMAS. Ojo, ojo ahí. Pero ahora dice la 2, un mol equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esto es falso, jovencito. ¿Por qué, profesor? Porque el mol equivale a una cantidad enorme, que es 6,022 por 10 a la 23 unidades. Esto es una cantidad muy pequeña, cosa que es falso. Si la masa atómica del carbono es 12 UMA, su masa molar será 0,12 gramos. Esto falso también. Recuerda que la masa atómica, ¿no?, del carbono es 12 UMA, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y su masa molar también será 12, ¿sí? Pero sería en gramos en todo caso, pero no 0,12 gramos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien, jovencitos.
Entonces, vamos ahora a dar algunas indicaciones. Un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23, como te decía, es grande. La masa atómica es 12 UMA, la masa molar serían en 12 gramos, no 0,12 gramos. ¿No? Es lo mismo, pero las sumas se convierten en gramos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un mol, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces nos vamos, jovencitos, la respuesta sería verdadero, falso, falso. Nos vamos al problema 2. Dice, si la masa molecular de H3EO4 es 98, calcular la masa molecular de E2O3. Entonces, jovencitos, resolución. La masa molecular, ¿verdad? De H3 o4 sería 3 por 1 más. Como el E no conozco, porque el E no es un elemento químico, seguramente lo han puesto para nosotros allá, le voy a poner 1 por E, más 4 por 16, porque el oxígeno pesa 16, ¿no? Entonces, acá, resolviendo, E va a valer 31. Ahora me pide la masa molecular de esto, ¿no? E2 o 3. Ah, ya, profesor, E2 o 3 te pide la masa molecular. Sí, pero ya conozco cuánto vale su peso atómico. Me ha salido 31. Entonces sería 2 por 31 más 3 por 16, ¿verdad? 3 por 16 sería 48 y 2 por 31 sería 62, dándome como resultado total 110. Y eso vendría a ser la respuesta. Respuesta 110. Nos vamos al problema número 3. Señale qué enunciado es incorrecto. Vamos a ver. Las masas moleculares de CO y CO2 son iguales. Muy bien, la primera falsa. ¿Cómo van a ser iguales los pesos moleculares? Si acá tienes dos oxígenos y acá un oxígeno. Va a variar, obviamente. 2. En 120 gramos de carbono hay 10 mol de este elemento. Te recuerdo, jovencito, que nos están dando 120 gramos. Y el carbono, su peso atómico es 2. Si tú divides, hay 10 mol. Entonces sería verdadero. Y otra vez te vuelvo a decir, cuando tú tienes un mol, es igual a su peso atómico en gramos. O sea, un mol es igual a 12 gramos. Ah, ya, profesor. Entonces 10 mol, 120 gramos. Lo puedes hacer con fórmula o deduciendo. Problema 3. Un Na, número de Avogadro, equivale a 1,66 por 10 a la menos 24. Falso. Recuerda que el mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Un número extremadamente alto. Muy bien. Respuesta sería falso, verdadero, falso. Nos vamos al problema número 4. Señalar el enunciado incorrecto. Vamos por la A, vamos por la A. Dice resolución. La A, verdadero. ¿Te acuerdas? Un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Correcto. La B, un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos. Claro que sí, claro que sí. Un mol de carbono es igual a su peso atómico, pero en gramos. ¿Por qué pesa tanto? Bueno, ni tanto, ¿no? 12 gramos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de átomos de carbono. Media mol de carbono tiene una masa de 6 gramos, obviamente, ¿no? Si un mol es 12, media mol es 6, ¿verdad? Un mol de H2O tiene una masa de 40 gramos. Falso. ¿Por qué, profesor? Porque fíjate, el H2O, su peso molecular es 18. Entonces, un mol debería pesar 18 gramos, no 40 gramos. Ojo, un mol es igual a un número de Avogadro, claro que sí, verdadero. Respuesta sería, ¿no? La respuesta sería la D, ojo, la D, ¿sí? Acá mi respuesta ha salido otra, pero la respuesta es la D, porque me piden lo incorrecto. Muy bien, jovencito, nos vamos al problema número 5. Relaciona, dice. Vamos a relacionar 1, 2, 3 con A, B y C. ¿Qué hacemos, profesor? Primero hay que saber cuánto vale un mol de CO2. ¿Te acuerdas que te dije que un mol es una cantidad enorme?
Entonces, es igual a su peso molecular, pero en gramos. Vamos a hallar su peso molecular del CO2. 1 por 12 más 2 por 16 me da 44. O sea, un mol de CO2 pesa 44 gramos. Y entonces sería 1 con A. Ahora, 10 mol de agua. Recuerda que un mol de agua está pesando 18 gramos. Pero como tienes 10 mol, profesor, habrá 180 gramos. Ya. Entonces 2 con C. Y un Na de hierro. Si te dicen Na es que significa hay un mol. Y un mol es igual a esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Entonces, como ya te has dado cuenta, entonces sería 1 con A, 2 con C, y, ¿estamos de acuerdo? Y 3 con B. 3 con B. Y esa sería la respuesta. Muy bien, chicos, nos vamos al problema número 6. Dice, en 12 gramos de carbono. Ya, profesor, en 12 gramos de carbono. Resolución. Mira, en 12 gramos de carbono, jovencito, tú juntas 12 gramos de carbono. ¿Sabes por qué? Porque hay un mol de átomos de carbono. O sea, un mol de átomos de carbono es igual a 12 gramos. Y un mol es igual a esto, a 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Por lo tanto, la A sería verdadera. Un mol es lo mismo, sería verdadero. Un número de Avogadro es lo mismo que un mol. Su masa atómica es 12. Bueno, correcto, la masa atómica del carbono es 12 UMA. Todas son correctas. La respuesta es la E. Muy bien, nos vamos al problema número 7. Dice lo siguiente, determine la masa atómica del elemento E si la masa molecular del compuesto, todo esto es 342 UMA. ¿Qué hacemos al respecto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le sacamos la masa molecular a todo esto. Recuerda, jovencito, que hay que ir a la tabla periódica para conocer el peso atómico del aluminio. El aluminio pesa 27, jovencito. Como hay 2 por 27, más. Entre paréntesis está el 3, ¿verdad? El 3 afecta al E, sería 3 por E, por el peso atómico de más. El 3 afecta al 4 y se volvería 12. 12 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Todo esto igual a 342. Todo esto hacemos para conocer la masa atómica del elemento. Muy bien, resolviendo sería 13 es igual a 96. El 3 pasa a dividir y vendría a ser igual a 32. Y eso sería su peso atómico de. Muy bien, chicos, nos vamos al último problemita, problema número 8. Dice lo siguiente. ¿Cuántos mol están presentes en 4 por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico? Mira qué fácil y sencillo te lo han puesto este problema, porque tú sabes que todo este pedacito es igual a un mol, ¿no? Es una cantidad enorme. Entonces, 4 por esto es igual a 4 mol y se acabó. Respuesta sería 4 mol. Muy bien, chicos, esperando que se encuentren muy bien. Me despido de ustedes y ya nos vemos en los siguientes capítulos de química. Muchas gracias, que tengan un buen día.